Buenas tardes, mis hermanas. Muchas gracias a todas. Gracias por todo lo que hemos visto en esta tarde hasta ahora. Y bueno, muy contenta de poder tener este segundo tiempo hoy para hablar de ese maravilloso regalo, ¿verdad? Que el Señor nos dio. Y nada más como resumen, ¿verdad? Recordar la semana pasada que estábamos ahí en el aposento alto. Perdón, estábamos ahí, ¿se acuerdan? En el aposento alto, y el Señor ahí estaba con sus discípulos ahí, y en medio de tantas malas noticias que yo les decía que pareciera este tiempo, ¿verdad? Cuando en todo este tiempo de pandemia vamos escuchando una noticia mala y después parece que escuchamos otras y mejor dejar de escuchar por un tiempo noticias, ¿verdad? En medio de todas esas noticias que estaban entristeciendo el corazón de los discípulos, el Señor permitía, ¿no? Que ellos escucharan todas estas malas noticias que el Señor tenía, que el Señor les estaba dando, que 2 días antes les había dicho que iba a morir, que ya pronto se acercaría su muerte de crucifixión. Luego les dijo que ellos iban que él se iba a ir y que ellos no podían irse con él, y ellos no entendían, ¿verdad? ¿Dónde iba su maestro? Y luego les dijo que ellos lo iban a dejar solo y que iban a ser esparcidos. Le dijo a Pedro que iba a ser, que lo iba a negar antes de que el gallo cantara en esa noche, lo iba a negar 3 veces. Y en medio tuvimos esa oportunidad de ver, ¿verdad? Que en medio de todas esas malas noticias que habían entristecido profundamente el corazón de los discípulos, el Señor les da una noticia maravillosa, ¿verdad? Y ahí en Juan capítulo 16, vamos solo de repaso, en el versículo 7, el Señor les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el Señor en medio de esa incertidumbre, en medio de esa tristeza, les dice un momento, a ustedes les conviene que yo me vaya. Me imagino las caras, ¿verdad? Porque trato de imaginarme cómo habría sido mi propia cara, ¿verdad? Me imagino las caras de los discípulos y decir, ¿cómo que nos conviene que tú te vayas, maestro? Y él les dijo, os conviene, ¿verdad? ¿Por qué os conviene? Porque cuando él se fuera, él iba a mandar. ¿Se acuerdan cómo era esa palabra, verdad? Esa palabra de consolador, esa palabra que quiere decir paracletos, aquel que está al lado de nosotros. Un paracleto, esa palabra consolador, ¿verdad? Ese paracleto era esa persona que iba a estar al lado nuestro para ayudarnos. Y él les promete que él iba a estar con ellos para siempre a través de su espíritu. Entonces el consuelo del Señor fue tremendo, ¿verdad? De hecho, esa es la palabra que él usa, el consolador. Y ahí estuvo la promesa del Espíritu Santo, mis hermanas, para los discípulos y también para nuestra vida. Hacer este estudio del Espíritu Santo, la verdad que ha sido fascinante para mí. Tal vez tengamos por ahí un grupo pequeño más adelante que nos hable acerca de la doctrina del Espíritu Santo, que ha sido maravilloso. Solo darle una ojeadita en estas semanas. Recordemos, ¿verdad? Que esta promesa que el Señor hace nos habla de la morada del Espíritu Santo. En nosotros se iba a cumplir desde allá, desde el libro de los Hechos, ¿no? Cuando el Señor habla de que iba a venir, el Señor nos habla en su palabra de que vino el Espíritu Santo por primera vez sobre todos aquellos que habían creído, ¿verdad? Y luego también repasamos allá en Efesios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros el día que nosotros creímos el Evangelio, el día de nuestra salvación. Y ahí en Efesios, por si alguna está anotando,
ahí en Efesios 1, 13, 14, recordamos que dice, en él también vosotros, ¿verdad? En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí está la promesa de la morada del Espíritu, aquel día de nuestra salvación, aquel día donde fuimos selladas, fuimos regeneradas, fuimos bautizadas con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue? No es algo que debemos esperar, no es una segunda unción como a veces enseñan, no, fue el mismo día que creímos al Evangelio. Por eso dice, habiendo oído la verdad, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados. La promesa, ¿verdad? De la morada del Espíritu, esa morada permanente. El Señor nos da no solo su morada en nosotros, sino también desea que vivamos la llenura de su Espíritu, que vivamos en la plenitud del Espíritu, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la llenura del Espíritu? También tenemos muchas cosas que escuchamos a veces en ciertas emisoras, en ciertos canales de televisión, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a definir y vamos a ver qué dice la palabra acerca de la llenura del Espíritu. Porque Dios no solo, el Señor es tan bueno, ¿verdad? El Señor es tan precioso para con nosotras, que no solamente nos dio ese regalo inmerecido de la presencia de su Espíritu, de esa morada en nosotros, sino que también nos da la oportunidad de que podamos ser llenas y que podamos vivir la plenitud del Espíritu Santo, mis hermanas, en nuestras vidas. Y es una responsabilidad increíble estudiar esto, creerlo, sin duda, porque es la palabra, y vivirlo. Y es una responsabilidad de cada una de nosotras. ¿Qué es la llenura o la plenitud del Espíritu? Dice así, dice, puede definirse como un estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en el corazón y vida del creyente individual. Es un estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él quiere hacer en todo nuestro ser. La posición que tenemos delante de Dios es la morada del Espíritu, la permanencia permanente en nosotros. Pero el estado es ser llenos. ¿Se acuerdan cuando creo que hace un par de meses estudiamos acerca de la santidad, acerca de la santificación, la doctrina de la santificación? También le dimos un pincelazo por ahí, ¿verdad? Y hablábamos de que los creyentes en el momento de que habíamos creído en el Señor, delante del Señor teníamos la posición de ser santos. Y que también debíamos estar siendo, en nuestro estado humano, estar siendo santos cada día. Pues esto es exactamente lo mismo. Este estado, esta llenura del Espíritu, se podría definir como que debemos permanecer siendo llenados. Tal vez en el español no nos suena así como una maestra de español seguro, ¿verdad? No vería esto con buena cara, pero en la traducción debería decir, debemos permanecer siendo llenados. Es un acto constante. Es un acto constante en nuestras vidas. Ahora, mis hermanas, no es un asunto de adquirir más del Espíritu, ¿verdad?
no es, no es alzar nuestras manos y decir, Señor, dame más de tu espíritu, ya, lléname de tu espíritu. ¿Por qué no lo es? Aunque lo podemos tal vez decir con el deseo correcto y no está mal, ¿verdad? Pero nosotros no podemos pedir más del Espíritu porque el Señor nos ha dado su Espíritu. Al contrario, más bien lo que nosotros debemos hacer es pedirle al Señor, es pedirle a su Espíritu que tome más de nosotras, ¿verdad? Es una cuestión de rendición y entrega de mi ser al Espíritu Santo. La llenura del Espíritu no quiere decir que una aquí en el grupo tiene menos Espíritu del Señor y la otra tiene más, porque parece más espiritual. No. Si usted ha creído, como dice Efesios, si usted ha oído la palabra y ha creído el Evangelio y tuvo un día un encuentro personal para salvación con el Señor dice que nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora nos corresponde a nosotras rendir nuestra vida, rendir las áreas de nuestra vida, ir en rendición al Espíritu Santo para que Él pueda tomar el control. Y entonces podamos vivir en la plenitud del Espíritu. Vamos a leer Efesios 5:18. Es un versículo clave para este estudio. Y dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ahí está el mandato, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Como yo les decía, y tal vez esta otra también definición, dice, manteneos siendo llenados. Mantenernos siendo llenados. Es cada día poder rendir más mi vida al Señor de tal forma que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dice la palabra. De tal forma que podamos ser llenos de su Espíritu, que Él tome el control. El ejemplo que nos da aquí Pablo es un ejemplo sumamente común. ¿Quién no ha visto a un borracho, verdad? ¿Quién no ha visto a una persona embriagada? ¿Y qué es la particularidad? Que eso externo que entra a su cuerpo, en este caso el vino, toma el control de todo su ser. Y tal vez aquel hombre, aquella mujer que sin la borrachera, ¿verdad? Era una persona tímida, tal vez se convierte en ese momento en una persona habladora, en una persona que hace chistes, o tal vez una persona muy pasiva, lamentablemente, ¿verdad? Se convierte en una persona agresiva. Y no podemos reconocer muchas veces y decimos, pero qué diferente que es cuando el alcohol toma el control de su vida. Pues es lo mismo con el Espíritu Santo. Pablo quiere tomar este ejemplo, ¿verdad? Y nos dice, bueno, no sé, si ustedes pudieran leer todo el pasaje, el vino no tiene nada que ver, la embriaguez no tiene nada que ver en este pasaje. Se ve expresamente que Pablo lo está usando para darnos el ejemplo de que si otra cosa externa va a tomar el control de nuestra vida, que sea el Espíritu Santo. Para que podamos entonces cumplir todo lo que sigue después de este versículo, ¿verdad? Los famosos, conocidos versículos como hablando entre vosotros con cantos, con cánticos, con himnos espirituales, cantando en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, sometiéndonos unos a otros. Después habla de los esposos, las esposas, los criados, los hijos.
Definitivamente lo que Pablo nos quería decir es que vivir esta vida cristiana solamente se puede vivir bajo el control del Espíritu de Dios, siendo llenos, porque es algo antinatural a nosotras. Es antinatural levantarnos con cánticos espirituales y hablar entre nosotros con cánticos espirituales y alabando al Señor y dando gracias por todo. Y tal vez alguien me diga, no, yo siempre le doy gracias a Dios. Mi hermana, es difícil dar gracias a Dios por todo. La prueba, la enfermedad, la dificultad, la incertidumbre. Pero una persona llena del Espíritu sin duda que lo hará. Entonces, es un acto, la llenura del Espíritu Santo es una obra que, no es una obra que pasa una vez y para siempre. Eso es la morada. La morada sí, ¿verdad? Aquello que ya vimos que Dios nos prometió en el día de nuestra salvación. Pero la llenura es algo que va pasando continuamente si nosotros se lo permitimos. Ahora, a medida que voy creciendo en mi relación con el Señor, el propio Espíritu, y aquí les quiero dar este ejemplo, el propio Espíritu nos va a ir mostrando cada vez más aquellas cosas que debemos rendir a Él. Tal vez al puro principio de nuestra salvación, ¿verdad? Cada una de nosotras sabrá, lidiamos con aquellas cosas que eran parte de nuestra antigua vida, ¿verdad? Lenguaje, vicios, pasiones, y fueron aquellas primeras cosas que entregamos al Señor. Luego, a medida que fuimos creciendo en nuestra relación con el Señor, fuimos viendo que habían otras cosas más internas como nuestras reacciones, como mi falta de control, la ira, el enojo, o el control excesivo, en fin, un montón de cosas que el Señor empezó a tratar conmigo y entonces era nuevamente, ir y entregar, decirle al Señor, Señor, quiero rendirme, quiero que tomes el control de estas áreas. Y aún el Señor sigue, ¿verdad? Y ahora va allá, más profundo, más adentro, tratando con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras intenciones. Qué maravilloso que es el Señor. Uno puede saber que está lleno del Espíritu y al mismo tiempo darse cuenta de que mañana necesitará ser lleno nuevamente. Así es, mantenernos siendo llenados de Él. Ahora, ante esta verdad, que es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, la presencia del Espíritu de Dios. La semana pasada hablábamos de que ya no podíamos sentirnos solas, ya no estábamos solas. El Señor estaba, su mismo Espíritu, su presencia prometida para nosotros, ¿verdad? Y ante todo ese ministerio que también hablábamos la semana pasada, que el Espíritu nos guía, que nos enseña. Si usted se perdió el estudio, pídaselo a Carmencita, que ella se lo puede enviar. Ante esas enseñanzas de que el Espíritu nos guía, el Espíritu nos enseña, el Espíritu clama por nosotros delante del Padre, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y hoy vamos a ver 3 mandatos rápidamente. 3 mandatos que el Señor nos enseña en su palabra que nosotros debemos hacer con respecto al Espíritu Santo en nosotros. En primer lugar, ahí en Primera de Tesalonicenses 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:16, un versículo también súper conocido. Dice así, perdón, es Segunda de Tesalonicenses. Oh, no, perdón, me perdí. Lo anoté mal. 5:19, perdón, estoy leyendo mal.
Es que vi la hora y me puse nerviosa por la hora, porque es tarde. Pero ya, no voy a volver a ver la hora. 5:19 dice así: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Una de nuestras responsabilidades, mis hermanos. ¿Qué quiere decir este versículo? Este mandato tiene que ver expresamente con no estorbar o impedir que el Espíritu Santo actúe como Él quiere en nuestras vidas. Tiene que ver expresamente con esto. ¿Cómo nosotros podemos estorbar o impedir que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida? Viviendo una vida no rendida a la voluntad de Dios. Vivir con un espíritu dividido. Allá en Mateo 6:24, que aquí lo tengo listito, dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí el Señor Jesús habla acerca de las riquezas. Habían ricos alrededor de él en ese momento. Pero podríamos decir que no podemos servir a Dios y a mis pasiones. No puedo servir a Dios y a mis deleites. No puedo servir a Dios y a mis relaciones inapropiadas. No puedo servir a Dios y a mis entretenimientos desproporcionados. No puedo servir a Dios y decir que esta es mi forma de ser y que me aguanten. No puedo servir a Dios y a mi temor. No puedo servir a Dios y a mi pasividad. Y así podríamos cada una de nosotros hacer nuestra propia lista personal. Cada vez que nosotros le decimos que no al Espíritu, nosotros lo estamos apagando. ¿No les ha pasado a ustedes? Porque a mí me ha pasado tantas veces que yo sé que Dios me está pidiendo algo. Mira, que háblale a tu vecina que te trata mal, que hace esto con amor, que corrige esto, estás pensando esto equivocado, hace esto, mira, levanta el teléfono, manda tal mensaje, mira, saluda, mira, pregunta, mira, haz. Y hay algo que por dentro nos dice: háblale a esta persona que va en el bus a la par tuya. Cuando, ¿verdad? Cuando andábamos con folletos, y tal vez ahora no sé si la gente lo recibirá por el COVID, pero esa es la voz del Señor. Hace la voluntad de Dios. Y cada vez que nosotros vamos rechazando la voz del Espíritu en nuestra vida, lo vamos apagando. Lo vamos apagando. Y ante esta verdad nosotros necesitamos, mis hermanas, dedicar nuestras vidas al Señor, rendirla, a hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si hoy tal vez haya algo específico en su vida donde el Señor le está pidiendo hacer su voluntad. Y tal vez de alguna forma lo estamos haciendo esperar. Tal vez de alguna forma no quiero cumplir su voluntad. Tal vez de alguna forma esto no me agrada porque no es lo que yo quiero, aunque sé que es lo que Dios quiere. Y si de alguna forma yo estoy diciéndole que no a la voluntad de Dios para mi vida, aquello que ya Dios me mostró, y yo estoy apagando el espíritu. ¿Sabe qué va a pasar? Esto lo escuché hace tantos años en mi vida cristiana. Y aquella chica que me daba a mí el discipulado me dijo: Caro, cuando uno apaga el espíritu, llega el momento en que el espíritu no habla más. El Espíritu Santo mora en mí, pero ya no me habla. Ya no puedo escucharle. Ya no me guía a toda verdad, porque estoy apagando el espíritu. El que dice:
Debe haber una dedicación, debe haber una rendición. Vean qué interesante esto. No para hacer algo o dejar de hacerlo, sino para contestar a la sencilla pregunta: ¿quién va a gobernar mi vida? ¿Quién va a gobernar mi vida? Porque tiene que haber una continua dedicación y una entrega para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando aparezcan las encrucijadas, cuando aparezcan las preguntas, yo no me voy a preguntar, ¿lo hago o no lo hago? No. Lo único que le voy a preguntar al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad para hacerlo? ¿Cuál es tu voluntad para hacerlo? Porque yo ya tengo decidido hacer tu voluntad. Solo necesito que tú me guíes a hacerlo. Pero a veces, como no tenemos una vida rendida, como no tenemos una vida dedicada, todos los domingos me pregunto si voy a ir a la iglesia o no. Todos los días me pregunto si voy a leer la palabra o no. Todos los días me pregunto si me voy a dejar gobernar por mis pasiones y mis reacciones. Todos los días me pregunto, porque no hay una vida rendida, porque no hay una vida dedicada al Señor. Romanos 12:1 dice: os ruego, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que comprobéis cuál sea, ¿qué? La voluntad, la buena voluntad de Dios, la buena y perfecta voluntad de Dios. Mis hermanas, cuidado. Nuestra responsabilidad es no apagar el espíritu en nuestra vida. Recuerde, es como ir apagando una voz, es como ir apagando un fuego que cada vez va a arder menos. Y por más que le digamos al Señor y levantemos nuestras manos y le digamos: Señor, lléname, pero si no hay rendición a la voluntad de Dios, entonces esa voz poco a poco va a ir apagándose. Nuestra segunda responsabilidad la vemos en Efesios 4:30. En Efesios 4:30. Y dice así: dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, perdón. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Ahí está la promesa de la morada, ¿se acuerdan? Para el día de la redención. No contristéis. Segunda responsabilidad ante este gran regalo que el Señor nos ha dado: no contristar el Espíritu. No es otra cosa, mis hermanas, que hacer cohabitar el Espíritu Santo que está en nuestro corazón con pecado no confesado. Cuando en el creyente el Espíritu Santo tiene que cohabitar con ese pecado que está ahí estorbando no confesado, ¿verdad? El Espíritu Santo definitivamente no va a poder hacer su obra de guía, comunión, instrucción, poder, etc. El Espíritu Santo, aunque está morando, no está libre para cumplir su obra en la vida del creyente. Mis hermanas, pocas cosas son tan dañinas para el Hijo de Dios como el pecado no confesado. Ante Dios y ante los demás. Porque tal vez hay cosas que están entre yo y Dios y arreglé mis cuentas, pero tal vez no he ido a pedir perdón. Tal vez todavía está ese paso que falta. Entonces debo confesar mi pecado, porque esta es la causa de contristar el espíritu. No
no contristéis el Espíritu Santo. Y si tuviéramos tiempo de ver todo el contexto de este pasaje, ¿verdad? Estaríamos viendo que está hablando de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, los versículos anteriores, el que hurtaba no hurte más, airaos pero no pequéis, que debemos desechar la mentira, debemos renovarnos en el espíritu, que debemos dejar el viejo hombre, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. No contristéis el espíritu, viviendo una vida de confesión. Primera de Juan dice 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta hallará misericordia. Segundo mandato, no debemos contristar el espíritu al hacerlo cohabitar, ¿verdad? Con pecado no confesado. Le quitamos toda la libertad al espíritu en nuestra vida de hacer su obra. El tercer mandato de esta tarde dice en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo tengo un vasito aquí y si yo les pregunto, a ver si lo puedo dar vuelta, sí. Y si yo les pregunto si este vaso está lleno o está vacío, yo creo que muchas de ustedes se van a inclinar para decirme que está vacío. Si yo traigo una jarra de agua y empiezo a llenar este vaso y lo lleno hasta arriba, yo les tendré que decir que está lleno. Pero quiero decirles que este vaso siempre estuvo lleno, solo que ahora está lleno de aire. Y el agua vendrá a tomar el lugar de este aire. Lo va a sacar y lo va a llenar. Así debería ser nuestra vida. Así debería ser nuestra vida según este versículo. Un andar en el Espíritu. Un andar. Un andar donde el Espíritu Santo cada vez tome más control. Donde yo pueda ceder cada vez que Él me lo muestre de una forma voluntaria mi vida al Señor para hacer su voluntad, para vivir una vida en confesión diaria y para andar en su espíritu. La carnalidad, al final, la carnalidad y la espiritualidad son básicamente una cuestión de control en nuestra vida. ¿De quién va a tomar el control? ¿Quién lo va a tomar? Para hacer esto, sin duda, mis hermanas, para vivir cualquiera de estos tres mandatos, yo debo vivir una vida en dependencia del Señor. Volviendo ahí a Efesios 5:18, el versículo del comienzo, ¿verdad? Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Un escritor dijo lo siguiente que me llamó tanto la atención. También hemos de notar que el verbo griego que se traduce como sed llenos está en la forma pasiva, que significa que la acción de llenar es llevada a cabo por otra persona. No se nos ordena que nos llenemos a nosotros mismos, sino que hemos de permitir que el Espíritu Santo de Dios, que habita dentro de nosotros como su templo,
de poseernos y controlarnos de tal manera que por el Espíritu de Dios somos continuamente llenos del Espíritu. No necesitamos obtener más del Espíritu Santo. En lugar de esto, hemos de dejar que el Espíritu Santo posea todo nuestro ser. Por eso se nos exhorta a seguir, a conseguir, por eso se nos exhorta a rendir al Espíritu Santo todo lo que hemos recibido. Pero hemos de permitir que Dios, el Espíritu Santo, nos posea y nos use. No hay nadie que por sus propios méritos y por sus propios esfuerzos pueda vivir una vida llena del Espíritu. Lo intento tantas veces, ¿verdad? Con mis propios esfuerzos. Me levanto, en la noche me acuesto y digo, mañana voy a ser una mejor persona. Mañana me voy a enojar menos. Mañana, Señor, quiero agradarte más. Mañana quiero cumplir mi lectura bíblica. Mañana quiero hacer esto. Y al día siguiente parece que, ¿viste el dicho? Que me levanté con el pie izquierdo. Bueno, hay días que parece que tengo dos izquierdos. Porque desde la mañana es una lucha, ¿verdad? Desde la mañana temprano digo, Señor, hoy morir es ganancia. Es una lucha con la carne. Sin duda, no es algo que podamos hacer en nuestros propios esfuerzos. Me encantó donde dice que ese verbo está diciendo que debe ser una tercera persona la que llena el vaso. El Espíritu Santo llena mi vida. No la lleno yo. No la lleno. Yo lo que hago es rendirme, vivir una vida limpia y andar continuamente en comunión con el Padre para andar en el Espíritu. Quisiera terminar con un versículo que me llamó tanto la atención. ¿Vieron cuando uno ha escuchado versículos desde años y de repente es el Espíritu, ¿no? El que trae una nueva luz. Porque nunca lo había asociado, no sé, con esto, aunque yo sé que habla del Espíritu. Pero Juan 7:38 dice así, 39. En el último y gran día de la fiesta, está hablando de Jesús, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bendito el Señor. Esta es la promesa que está cumplida hoy para nosotras, mis hermanos. Esta es la promesa que está siendo hoy cumplida. ¿Sabes qué? Es triste, es trágico ver a creyentes que se conforman con tan poco, que ya crecieron, que ya aprendieron, que ya hicieron, que mi posición, lo que hago y lo que soy hoy es suficiente. Tengo una buena vida. Y como ya construí esta buena vida alrededor de mi esposo, de mis hijos, de mi situación económica, entonces me dedico a vivir la buena vida. Y me conformo, me estanco, me quedo ahí. Pero cuando yo veo estos versículos, wow, son para mí hoy. Lo que pasa es que el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La pregunta es, ¿tengo sed? ¿Tengo sed de más? ¿O ya me conformé? Yo creo que todas las que estamos aquí, las 21 que estamos hoy aquí,
Bendito Dios, no nos hemos conformado porque si no, no estaríamos hoy aquí, ¿verdad? Tal vez estaríamos durmiendo una siesta con este día lluvioso. Pero dice el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Ríos, no gotitas, ríos de agua viva. Mis hermanas, que estos estudios de la semana pasada y de hoy puedan desafiarnos y llevarnos a tomar decisiones de si hay áreas en nuestra vida que todavía debo rendir al Señor y dedicarlas a Él, buscar hacer su voluntad en cada área de mi vida, buscar vivir una vida limpia, sin pecados no confesados, y vivir caminando en Él, caminando en su Espíritu. Pidámosle, eso sí le podemos pedir al Señor. Señor, dame más sed de ti. Dame sed, Señor. Dame sed. ¿Para qué? Para que de mí corran ríos de agua viva. Para que el día de mañana digan, pero esta mujer es diferente, su hogar es diferente, lo que está haciendo para el Señor es diferente. Es como que escaló, ¿viste? Como que subió, como que está haciendo cosas que nunca se hubo imaginado. Eso solamente lo hace el Espíritu. Si ustedes hubiesen conocido a la Carito de por allá, vale que hoy no está ni mi mamá ni mi hermana. Tenía unos amigos y solo quiero contar esta anécdota. En mi adolescencia que me bromeaban muchísimo y yo los amo hasta el día de hoy y yo sé que ellos me amaban, pero no sé por qué siempre me decían tonta. Esa era la broma que tenían para conmigo, pero porque yo era una chica muy pasiva, ¿viste? Muy pasiva, no era temerosa, pero era como, ¿qué va a hacer esta niña? ¿Verdad? ¿Qué va a hacer de su vida? Y ellos me bromeaban diciéndome eso. Y los tres servimos al Señor en este tiempo y todo lo que el Señor puede hacer en nosotras es llevarnos a lugares que jamás pensamos por medio de ser llenas de su Espíritu y para servirle a Él. Así que esa sea la inquietud y que esa sea el desafío de esta mañana. De esta tarde, perdón. Vamos a orar para terminar. Querido Señor, te damos tantas gracias porque esta promesa de Juan 7, Señor, de que si teníamos sed podíamos ir a ti, Señor. Gracias, Señor, porque se ha cumplido en este regalo inmerecido que nos has dado del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque eres tan bueno que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta tarde y que podamos recordar, Señor, y escuchar tu voz para ser desafiadas a hacer muchísimo más. En el nombre de Jesús. Amén.